Bienvenidos a Aprende en Casa. En esta clase vamos a continuar sobre las técnicas de archivo. Antes, queridos estudiantes, continuamos en nuestras clases virtuales por este medio. Presten atención a la clase a presentar. Lean con atención cada diapositiva y sigan las indicaciones que les voy dando. Recuerden realizar sus actividades y archivarlas en su portafolio. Iniciamos la clase. No se olviden, si alguna duda tiene, escribirme a mi correo. Observar el siguiente video porque indica la importancia que tiene el distanciamiento social que difundió el fin de semana pasado el Washington Post, el diario norteamericano, donde se ve muy claramente cómo va funcionando esto del contagio. Mira, lo que estamos viendo, los puntitos, mira, están los 4 casos. El primer caso es un escenario de libre movilidad, es decir, donde todas las personas pueden tener contacto entre sí. Me refiero al que está en el ángulo superior izquierdo. Ahí está, mirá cómo se van contagiando. Esta es una representación, es una simulación, no es un escenario de coronavirus real, digamos. Es lo que pasa cuando las personas van tocando y se van contagiando entre sí. El segundo caso, si lo podemos poner el segundo caso, este es el de libre movilidad. Mirá cómo va subiendo la curva, se van contagiando, llega un momento que se empiezan a curar. Vamos a ver el segundo caso donde se establece algún tipo de cuarentena, es decir, se pone una barrera que le impide a un sector de la sociedad tocarse o entrar en contacto con el resto. Mira, este es el caso 2, ahí lo tenemos. Se impone muy gráfico, un cerco. Ahí está, mira. Ahí está. La raya negra muestra cómo se van contagiando de un lado, del otro lado. Están sanos hasta que de repente empiezan a pasar los puntitos, es decir, las personas naranjas, se empiezan a tocar entre sí y empiezan a contagiarse entre sí. Estas son las medidas de aislamiento social, por ejemplo, cerrar fronteras. Ahora, vos no podés cerrar las fronteras para siempre y ninguna frontera se puede blindar del todo, en algún momento se va a flexibilizar. Por eso lo que hay que hacer, lo que están tratando de hacer la mayor parte de los países en el mundo, es el caso 3, que es movilidad reducida. 1 de cada 4 personas se mueve y fíjate cómo la curva se va aplanando, se va mesetando, se va ralentizando cada vez más el contagio, y este es el caso 4 donde hay un régimen de aislamiento, distanciamiento social todavía más duro. 1 de cada 8 personas se mueve, se van tocando los puntitos, recordemos los puntitos naranjas son personas enfermas, van contagiando pero mucho más lento. Al final se van a contagiar las mismas personas. Pero más lento. Pero más lentamente. Claro. ¿Qué va a hacer esto? Lo que ya sabemos que es el objetivo de todos los gobiernos, recién hablaba Verónica de políticas públicas, que es evitar que colapse el sistema de salud. Entonces, cuanto más chata es la curva, cuanto más amesetado sea el gráfico como el que acabamos de ver, más tiempo le damos al sistema de salud para que atienda a las personas enfermas. Es cosa interesante. Por eso vamos a ver en este video la importancia que tiene el distanciamiento social. Es importante que ustedes mantengan esa disciplina de mantener de 1 a 2 metros de distancia con las personas y también quedarnos en casa. Vamos a continuar con la clase. Pero para esto vamos a recordar la regla número 1 y número 2 que trabajamos en la clase anterior. Establecemos en un cuadro y con algunos ejemplos vamos a recordar qué hicimos la clase anterior. Vamos a continuar en esta clase con la clasificación y archivos de documentos. Nuestro propósito es aplicar técnicas de clasificación de archivos de documentos de personas naturales. Siempre recordando que el orden alfabético no excluye el empleo de otros sistemas, sino que en muchos casos resulta complementario. Sin embargo, es más utilizado en la clasificación de archivos. Observemos el siguiente video. ¿Listo? Entonces vamos a empezar, chicos. Vamos a ver que las técnicas de archivos son procedimientos que nos permiten trabajar un orden en las
oficinas. Vamos a ver la regla número 3 que se refiere a nombres compuestos. Los apellidos compuestos son los que tienen una preposición, artículo o contracción y son considerados conjuntamente en una sola unidad de clasificación. Esta misma regla se aplica a los apellidos y apellidos de extranjeros que van de una preposición de, dis, du, la, on, bon, etc. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Por ejemplo, Ángel, La Guardia, Luis. Como tenemos como primera unidad La Guardia, como segunda Luis y como tercera unidad Ángel. Tenemos a Catalina de los Ríos, Cruz. Con primera unidad será de los Ríos, segunda unidad Cruz y tercera Catalina. Tenemos a George O'Brien Smith. Como primera unidad tenemos O'Brien, segunda unidad Smith y tercera George. Vamos a realizar la primera actividad. Vamos a dibujar un cuadro presentado en una hoja, luego escribe un ejemplo relacionado con la regla 3. Ya sabemos que podemos utilizar los nombres de nuestros familiares que tenemos en casa. Pasamos a la regla número 4. En caso de los términos de padre, hijo, viuda, sucesores y etc. Los términos indicados y sus derivaciones se colocan en la última unidad y también son considerados en el orden de los nombres alfabéticamente. Por ejemplo, tenemos a Andrea, viuda de Álvarez Luna. Álvarez, primera unidad, segunda unidad Luna y tercera Andrea, viuda de. Pues tenemos Alison Navarro e hijos. Tenemos como primera unidad a Navarro, segunda Palacios y tercera Alison e hijos. Después tenemos a los señores Pedro Torres. Tenemos como primera unidad a Torres, segunda Pedro y en la tercera unidad sucesores. Sucesores son cuando es Pedro abuelo, Pedro padre, Pedro hijo. Procedemos a hacer el ejercicio en la segunda unidad. Dibuje un cuadro presentando en una hoja, luego escribe un ejemplo relacionado a la cuarta regla. Recuerda que puedes utilizar los nombres de tus familiares porque todos nos quedamos en casa. Regla número 5. Nombre de señoras casadas hispanas. En el orden de archivo de los nombres de señoras casadas, que además del nombre y apellido paterno, llevan a continuación el de sus esposos, precedido de la preposición de. Se ordenarán alfabéticamente las unidades en la siguiente sucesión. Primero el apellido paterno, segundo el nombre y el tercero el apellido del esposo. La preposición de no se toma en cuenta para el orden de archivo, se coloca entre paréntesis, pero no se mueve del sitio. Por ejemplo, tendremos Andrea Aguirre de Salvador. Como primera unidad Aguirre, segunda Andrea y tercera de Salvador. Después tenemos a Nancy Martín de Zapata. Primera unidad tenemos a Martín, segunda a Nancy y tercera de Zapata. Tenemos con nuestra misma técnica de la tercera unidad. Tenemos dibujar en un cuadro presentado en una hoja, luego escribe un ejemplo relacionado con esta regla. Mínimo recuerda que son 2, máximo 4. Y ordenarlas alfabéticamente. Podemos tomar nombres de nuestros familiares. Regla número 6. Nombre de señoras casadas americanas. En el orden de archivo de las señoras casadas americanas, que además del nombre y apellido paterno, llevan a continuación el de sus esposos, se ordenarán alfabéticamente las unidades de la siguiente sucesión. En la primera unidad se considera el apellido del esposo, segunda el nombre. No se toma en cuenta para el orden del archivo los apellidos paterno y materno de las señoras casadas. Por ejemplo, en el caso de la señora Andrea Aguirre de Salvador, pondremos como primera unidad Salvador y como segunda Andrea. Tenemos después el caso de Nancy Marín de Zapata. En la primera unidad será Zapata y en la segunda Nancy. Vamos a continuar con nuestras actividades presentando en un cuadro, ya sabe, dibuja y escribe en una hoja un ejemplo relacionado con esta regla.
Recuerda que tenés que contestar a las siguientes preguntas, ¿no? Responde de la siguiente manera: ¿qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué pasos hemos realizado? ¿Y para qué otro momento o espacio de nuestra vida nos servirá lo aprendido el día de hoy? Al finalizar las actividades, archívalas en tu portafolio. Hasta la próxima, yo me quedo en casa.